Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 17 de enero. Carrera número 345. Segunda fecha de la temporada. Villa Carlos Paz, 17 de enero del año 1965. Premio Montañas y Llanuras. Prueba organizada dentro del marco de la segunda semana de velocidad por el Club Atlético Carlos Paz, con la colaboración del San Francisco Auto Club, que tuvo en su organigrama la realización previa el día viernes 15 con una prueba de clasificación para determinar la numeración y el orden de partida de las máquinas en la primera etapa disputada sobre 394 kilómetros entre Villa Carlos Paz, Río Tercero, Foteringam, Hernando Villamaría, Las Varillas y San Francisco. En tanto, la segunda etapa, que comprendía 462 kilómetros, era entre San Francisco, El Tío, Marrul, Obispo Trejo, Jesús María, Ascochinga, La Cumbre, La Falda y Villa Carlos Paz, totalizando en total 856 kilómetros total del evento, en el que tuvo disputa el premio Dinfia y sus concesionarios en todo el país. Actuaban como comisarios deportivos José Sueiro, el doctor Néstor Ruata, cronometristas Francisco Casuceli, Ángel Neira, oficiales deportivos Andrés Estañaro, Anteo Pisani, director de la prueba, el doctor Jesús Armesto. Al cierre del registro de inscripción eran 32 los volantes anotados, de los que 23 dieron el presente en el momento de la largada de la primera etapa. El total de premios distribuidos en la misma alcanzaba la suma de 1.524.000 pesos. En aquella oportunidad la carrera tendría un recorrido más cercano a una competencia de TC, cumpliéndose 2 etapas en las cuales se alternarían caminos llanos en la primera con pasos montañosos en la segunda. Por dicho motivo, los anotados se presentaban con las tradicionales cupecitas, aunque hubo un infiltrado que era el Ford Falcon de Rizzati. La organización tuvo algunos puntos negativos, principalmente en la primera etapa, donde Marco Ciani declaraba haberse cruzado de frente con varios vehículos en el camino, incluidas algunas trilladoras. Primera etapa, Villa Carlos Paz, San Francisco, 426 kilómetros, disputada bajo lluvia y barro, y largaban 23 máquinas. Se iniciaba el primer tramo de la carrera, donde Pairetti se ponía al frente, marcando un promedio de 158 kilómetros al cruzar por Río Tercero. El escolta era Marco Ciani, seguido por De Álzaga, Tarducci, Rizzati, Cordonier, Ríos, Cupeiro, Meunier y Polinori. En Río Cuarto, con 243 kilómetros recorridos, aparecía Marco Ciani como puntero, con 1 minuto de ventaja sobre Tarducci, mientras que Pairetti estaba a 9 segundos detrás de este último y De Álzaga a 15, más lejos ya Rizzati a casi 5 minutos. La actuación de Tarducci era excelente y había sido el más veloz desde Río Cuarto hasta Villa María, pero tendría un accidente que lo obligaba a abandonar al quedar muy maltrecha su máquina. Por fortuna, tanto él como su acompañante salían ilesos. Quienes no corrieron con la misma suerte eran Ángel Meunier y Eugenio Lorenzetti. Ambos murieron al salirse del camino en cercanías de General Foteringam. En los últimos kilómetros de la etapa se vivió una gran expectativa por la arremetida de Pairetti sobre el puntero Ciani. Finalmente, el de Arrecifes lograba quedarse con el parcial por un tiempo menor al minuto de diferencia. Ganaba entonces esta primera etapa Carlos Pairetti en 2 horas 17 minutos 42 segundos a un promedio de 171 kilómetros 609 metros a la hora. Segundo era Marco Ciani, tercero Rolo de Álzaga, cuarto Oscar Cordonier, quinto Armando J. Ríos, sexto Jesús Rizzati, séptimo Bertolotto, octavo Galvato, noveno Chaver, el 10º puesto era para Juan Fabuto, 11 Norberto Polinori, 12 Hugo Jimeno, 13 Roberto Pettinari, 14 César Viñales y 15 Juan Gener. Segunda etapa, San Francisco, Villa Carlos Paz, 462 kilómetros. Marco Ciani decidía retirarse de la prueba por el fallecimiento de Meunier, que era su primo. Otro que decidía también retirarse de la competencia era Pairetti, pero por pedido del propio Ciani continuaba en carrera.
Con pocos autos entonces, tan solo 3 se arrancaba la etapa y en el primer control ubicado en el Tío, 62 kilómetros, el puntero era Paidetti con 1 minuto, 1 segundo de ventaja sobre Rolo de Álzaga. Luego iban Galvato, Cordonier y Rizzati. El promedio marcado indicaba 160 kilómetros, 987 metros a la hora, bastante bueno teniendo en cuenta la lluvia que caía en aquel momento. En la general Paidetti punteaba sobre Rolo de Álzaga con casi 6 minutos de ventaja. Después marchaban Cordonier, Ríos y Rizzati. Por Marul, 113 kilómetros, perdía terreno Galvato con fallas en el motor, pasando a ser Cordonier el nuevo tercero. Kilómetros más adelante abandonaba Rolo de Álzaga al sufrir problemas con la caja de velocidad, por lo que el volante de Ayacucho quedaba como escolta tanto en la etapa como en la general. Completaban el clasificador del parcial Pettinari, Bertolotto, Ríos, Chaver, Fabuto y Galvato, siendo los mencionados los únicos que seguían en carrera. Al llegar a Jesús María el crédito local, Bertolotto aparecía tercero, desplazando a Pettinari, mientras que Ríos seguía quinto. Los coches iban hacia Ascochinga para luego subir a la cumbre. En aquel momento Paidetti dominaba con holgura sobre Cordonier. El resto de los puestos se mantenían a salvo por Chaver, que superaba a Ríos tratando de descontarle en la general, donde el orden era Paidetti, Cordonier, Bertolotto, Ríos y Chaver. Sin necesidad de exigirse, Paidetti dosificaba el acelerador hasta llegar a Carlos Paz. En aquel último tramo se quedaba fuera de carrera Ríos con problemas mecánicos y Pettinari, que se incrustaba contra una casa sin lamentar víctimas. Al cruzar la meta, Paidetti ratificó su condición de gran conductor sobre cualquier auto y ante el terreno que se le presentara. La velocidad de la semana cordobesa se imponía el de Arrecifes. Ganaba entonces Paidetti en 3 horas 35 minutos 53 segundos. Segundo Oscar Cordonier, tercero Bertolotto, cuarto Chaver, quinto Galvato, sexto Juan Fabuto. El promedio 128 kilómetros, 398 metros a la hora. Clasificación general de las 2 etapas, ganador Carlos Paidetti, 5 horas 53 minutos 35 segundos. Segundo Oscar Cordonier, tercero Antonio Bertolotto, cuarto lugar para Raúl Chaver, quinto Carmelo Galvato y sexto lugar para Juan Fabuto. Promedio general 145 kilómetros, 252 metros a la hora. Como complemento de esta prueba y mientras se esperaba el arribo de los turismo carretera en Villa Carlos Paz, se disputaba una prueba de la categoría Coches Mini Junior sobre 2 series a 10 vueltas cada una, en un circuito de 1100 metros. Con general por suma de tiempos de ambas series, los 4 vehículos que llegaron fueron unidades Crespi y el resultado dio ganador a Tulio Riva, escoltado por Roberto Galuzzi, Luis Lucy y Guillermo Lagos. El promedio general del vencedor era de 80 kilómetros 748 metros a la hora y el récord de vuelta también para Riva en 83 kilómetros 805 metros a la hora.